El tema, usted dice, terminar con el sistema de AFP. Ciertamente varios candidatos presidenciales han planteado que hay dudas, hay desafíos que el sistema de AFP tiene que mejorar, cambiar. Pero usted es el más radical y usted dice eliminar el sistema de AFP. ¿Cómo se elimina un sistema de AFP en 4 años? Yo lo elimino en 1 año. En 1 año. Menos de 4, digamos, ¿eh? O sea, aquí la cosa es muy sencilla, digamos, ¿no? Hay un fondo que está administrado por 4 AFP. Bueno, ese fondo simplemente se saca de la AFP y se lleva al Instituto de Previsión Social. Y se permite que los trabajadores elijan entre estar en una AFP o estar en el sistema público, ¿no? Y a partir de eso, las pensiones se van a determinar en función de ciertos parámetros que a nosotros nos parece fundamentales. No puede haber una pensión básica solidaria de 85.000 pesos hoy día. Tenemos que aumentarla significativamente. Las inversiones que se hacen con estos fondos son todos especulativos. Permitió que el año 2008 el 60% de la ganancia del fondo se perdiera y el 40% del fondo se perdió. ¿Por qué? Porque el sistema les permite hacer inversiones especulativas. Nosotros pensamos que con estos fondos hay que hacer inversiones productivas en el cobre, en el litio, en la industria pesquera, en la energía solar, en la energía eólica. Tenemos que cambiar la lógica en donde cómo operan las inversiones públicas. Nosotros pensamos, y esto es que, ¿sabe lo que pasa? Que cuando a mí se me dice radical, yo quisiera que cambiáramos un poco ese lenguaje, ¿no? Porque cuando se habla de radicalidad también se habla de imposibilidad, de algo así como absurdo casi. Y esto no es absurdo. ¿Sabe lo que es absurdo? Que en este país un 60% de chilenos vaya a jubilar con menos de 100.000 pesos. Menos de 100.000 pesos. Casi 5 millones de personas. Es absolutamente impresentable que haya un negocio lucrativo con el sistema de pensiones, donde a uno le cobran el 14% del sueldo para una rentabilidad del 2% anual promedio en 40 años. Eso simplemente es inaceptable. Lo que es radicalmente absurdo es seguir manteniendo un sistema que está por todos lados haciendo agua. Y lo que nosotros creemos es que es perfectamente posible, en muy poco tiempo, en el plazo de menos de 1 año, reconvertir el sistema, porque aquí no hay que hacer grandes cambios, sino que simplemente cambiar los fondos de una cuenta a otra y esos fondos administrarlos con sentido público. Me da la impresión de que es factible, no sé el apelativo de radical, lo que usted dice es factible hacerlo. Ahora, tenemos la experiencia de Argentina, ¿no es cierto?, que hizo la gran quita, así como le llaman nuestros vecinos, los argentinos, que estatizó todos los fondos de capitalización individual y lo pasó precisamente a fondos de las obras sociales que obviamente tienen un destino alternativo para las obras que el gobierno decida. Entonces, y nosotros ya tuvimos un servicio, un seguro social, que efectivamente las inversiones que hizo fueron menos rentables que el sistema de AFP, ¿no es cierto? No es cierto. Porque la tasa de pobreza de la población adulta mayor hace 40 años era bastante más alta que la tasa de pobreza actual. Entonces, no se me arma el esquema de usted asegurarnos de que al quitar esos fondos de capitalización individual, que creo que va a tener una dificultad política importante, ¿no es cierto? Porque los fondos los tiene cada persona a su nombre, ahora van a pasar a un fondo del Estado y la rentabilidad tampoco está asegurada, o el Estado puede asegurar rentabilidad. Bueno, en primer lugar, el sistema antiguo no estaba quebrado. El sistema antiguo tenía un déficit público del 3,8%. Y el de actualmente, el sistema de capitalización individual, anda en torno al 6%. Además, el Estado es el que está pagando todavía las pensiones. Sigue siendo el Estado el que paga la mitad de las pensiones que pagan la AFP, las paga el Estado. Por supuesto, hay un bono de reconocimiento porque se cambió de sistema de reparto a de capitalización individual. Y eso fue pactado con la ley que cambió el sistema de pensiones. Por lo tanto, eso no tiene ninguna novedad que haya un bono de reconocimiento. Bueno, lo que le estoy diciendo es que la carga, o sea, independiente de dónde provenga eso, la carga sobre las pensiones está hoy día, sigue siendo mayoritariamente sobre el Estado. O sea, el Estado tiene a los antiguos y tiene la mitad más o menos de los nuevos. Entonces, francamente, el sistema hoy día, aunque sea de capitalización individual, sigue siendo soportado sobre los fondos públicos. Y eso a pesar de que
la recaudación que tiene el sistema de AFP hoy día es superavitaria. O sea, están recaudando 4 billones de dólares más o menos, 4 billones de pesos más o menos, y gastan 2 billones, de los cuales de esos 2 billones la mitad los pone el Estado. Entonces, francamente, ¿qué sentido tiene tener un sistema que le significa déficit al Estado y un tremendo negocio para la AFP? O sea, no tiene sentido. O sea, ¿cuál es el sentido, cuál es la razón de ser un sistema de previsión? Que dé pensiones dignas a las personas y no que le aseguren un buen negocio a las administradoras. Ya, y lo que hoy día tenemos es que el negocio es redondo, 40% de aumento de las ganancias en un año, y las pensiones son miserables e indecentes, menos de 120.000 pesos. Entonces, ahora, francamente no cumple su objetivo. Usted tiene que también considerar que hay un tema aquí que tiene que ver con la densidad de cotizaciones, que tampoco usted cree que va a aumentar la densidad de cotizaciones y que los empleados del sector informal, los trabajadores independientes, como se ha ido ampliando en los últimos años, van a querer cotizar con mayor fuerza por el hecho de tener una AFP estatal o un sistema único, porque usted ni siquiera habla, hay candidatos que han hablado de una AFP estatal, usted ni siquiera está hablando de una AFP estatal, usted esa palabra quiere borrarla, ¿no es cierto?, y su postura es un sistema previsional solamente estatal. Ahora, el gran problema que se ha dicho es que una de las dificultades que tiene el sistema son las lagunas previsionales y el bajo incentivo que tiene sobre todo las personas del estrato bajo a cotizar, sobre todo los trabajadores independientes. ¿Cómo va a abordar eso usted en su sistema estatal de cotizaciones? De la misma manera como se aborda actualmente, si no es muy distinto, ¿no? Existe el pilar solidario que se llama. Es decir, hay una pensión básica solidaria que se destina a las personas que no están en el sistema y que hoy día asciende a 75.000 pesos, 85.000 pesos mensuales. Por lo tanto, el Estado va a tener que hacerse cargo de aquellos que no cotizan, que no aportan o que no están formalizados dentro del sistema de pensiones, digamos. Igual que ahora va a tener, y no nos olvidemos que ahora son el 50%. El 50% de los trabajadores en Chile no va a tener posibilidad de ser pensionado por el sistema de AFP y va a tener que hacerse cargo el Estado. Esta fue la solución que encontró el gobierno de Bachelet. La cobertura del sistema, de acuerdo a los datos oficiales, anda por el 75, no el 50. ¿Perdón? La cobertura de afiliados, de acuerdo a los datos oficiales, anda por el 75, no por el 50%. No, claro, pero lo que yo le estoy diciendo, los que no cumplen con el mínimo, las 240 cotizaciones para poder tener una previsión por el sistema de AFP es en torno al 50% de los trabajadores, que van a tener que recurrir al pilar solidario, que es la misma manera como va a tener que asumirlo un gobierno que sea solidario, que entienda que el problema de las pensiones no es un negocio, sino que es un derecho a las personas. Esa es la centralidad, porque acá se discuten de repente muchas cosas técnicas, pero aquí el problema es el siguiente: es un tremendo negocio sobre pensiones que son miserables, porque son pensiones miserables. Entonces, eso simplemente, ni siquiera desde el punto de vista económico, la ética nos dice que no podemos seguir sosteniendo una situación como esta porque es un problema, va a ser un problema social. Yo me pregunto, ¿qué vamos a hacer? Un gobierno que sea relativamente solidario, que tenga conciencia humana, que tenga sentimientos, porque los gobiernos que hemos tenido hasta ahora son absolutamente han perdido la condición humana, la sensibilidad básica de un ser humano de entender el dolor de los terceros. Bueno, ¿qué vamos a hacer con 5 millones de personas con menos de 100.000 pesos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Un gobierno decente va a tener que subir las pensiones, va a tener que hacerse cargo de la salud de esas personas y le va a costar al país millones de dólares. La farra de la AFP le va a costar a este país millones de dólares. Las grandes ganancias de la AFP le va a costar a este país millones de dólares. Pero va a haber que asumirlo porque es una tarea urgente entender que ese es un problema. Es un problema crítico, es una tragedia social que vamos a tener que enfrentar. Entonces, si no lo entendemos así, bueno, y entendemos que estos son posturas radicales, extremistas, lo radical y lo extremista es la situación que vamos a tener en 5 años más, en 10 años más, con 5 millones de pensionados que van a estar viviendo en la mismísima pobreza. Ese es el problema. Gracias, Marcelo.